Esto es Vive Conciencia. Soy Jerónimo Rosete. Les doy la bienvenida y les agradezco que nos acompañen en otra emisión. El tema de hoy, Citlali, son mamíferos voladores, un tema que para mí es fascinante. Así es, hoy hablaremos de los murciélagos y para eso hoy nos acompaña la doctora Beatriz del Socorro Bolívar Cime, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. Recuerden que el objetivo de este programa es hacer notar todos los días que la ciencia, que el conocimiento científico está presente en la vida cotidiana de ustedes y de nosotros. Así que comenzamos. Esto es Vive Conciencia. ¿Has observado en la noche esas sombras voladoras que pasan a tu lado? Seguramente si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Ellos son los murciélagos y para hablar de ellos tenemos hoy a Betty, una invitada muy querida por nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Betty, qué bueno que nos acompañes. ¿Nos puedes contar un poquito qué son estas sombras voladoras que a veces nos dan miedo, a veces ni cuenta nos damos que están por ahí? O si nos damos cuenta, muchas veces hemos escuchado cosas que nos hacen alejarnos de estas sombras voladoras. ¿Qué son? ¿Son murciélagos? Ok, los murciélagos pertenecen al grupo de los mamíferos, en donde encontramos a los perros, a los gatos, caballos, elefantes, pero algo característico de los murciélagos, y su nombre lo dice, es quirópteros. Se caracterizan porque tienen manos así como nosotros, solo que sus dedos son mucho más extendidos y en esos dedos tienen unas membranas que hacen que se formen alas, por lo cual son los mamíferos voladores que tenemos en el planeta. Y son los únicos mamíferos voladores, son muy similares a nosotros, entonces su mano es una mano ala. Muy Exactamente. Bien. ¿Y dónde viven los murciélagos? ¿Dónde los podemos encontrar? Los murciélagos viven prácticamente en todo el mundo. Las únicas regiones donde no podemos encontrarlos es en las zonas polares. Podemos encontrarlos en los bosques, en las selvas, incluso los podemos encontrar en las ciudades. Y los murciélagos, cuando no están volando, utilizan ciertos refugios para poder pasar el día. Pueden ser refugios naturales como árboles, huecos troncos, hojas, e incluso pueden convivir con nosotros. Alguno de ustedes habrá observado a lo mejor que cerca de las casas o en los techos de las casas a veces habitan murciélagos, entonces pueden vivir tanto en lugares naturales como en lugares en donde también está el hombre. Ah, perfecto. Y bueno, estos animales salen en las noches o tardes, noches ahí. ¿Cómo le hacen para ubicarse, para poder salir si está muy oscuro? Ok, los murciélagos utilizan algo que se llama ecolocación, que se conoce como la visión sonora. ¿Por qué? Porque ellos emiten unos sonidos que rebotan y les ayudan a tener una visión de su entorno, así como lo hacen los delfines, por ejemplo, o los submarinos. Entonces, los murciélagos utilizan estas vocalizaciones, estos sonidos para poder ubicarse en el entorno y también para poder cazar, porque les ayuda a detectar las presas. Ajá. Es como, por ejemplo, cuando nosotros gritamos en un lugar que está algo solitario, escuchamos nuestra propia voz, ¿no? El eco es algo similar. Es algo parecido. Oye, Betty, ¿y qué comen los murciélagos? Porque, bueno, muchas veces hemos escuchado que solo comen sangre. ¿Es cierto que solo comen sangre? No es cierto. Los murciélagos tienen una dieta súper variada. Podemos encontrar primero los que se alimentan de plantas. Estos pueden alimentarse, por ejemplo, del polen y néctar y tienen una característica que tienen como la carita muy alargada. Tenemos otros que dependen de los frutos y los que dependen de los animales puede ser que se alimenten de insectos, que son la mayoría, el 70% de los murciélagos del planeta se alimentan de insectos. Hay otro pequeño grupo que se alimenta de otros animalitos como pajaritos, ranas, lagartijas. Pescado, ¿no? Pescados también, el murciélago pescador, y solamente hay 3 especies que son menos del 1% que se alimentan de sangre. O sea que tenemos más de 1000 especies y tenemos casi 1400 especies en todo el mundo. Muy bien. ¿Y por qué son importantes? ¿Qué nos pasaría si no existieran? Los murciélagos tienen muchas funciones importantes. Como la mayoría son insectívoros, nos ayudan a poder controlar las plagas que pueden ser dañinas para los cultivos, como por ejemplo el algodón. También al consumir frutas nos ayudan a que ellos
hacen el servicio de reforestación gratis. Al estar volando, dejan las semillas en las selvas, tanto naturales como perturbadas. Entonces, nos ayudan a reforestar los bosques y al polinizar algunas plantas nos ayudan con ciertos frutos que pueden ser de consumo humano o de los cuales se derivan productos que nos gusta beber. Ah, muy bien, pues qué padre, muy interesante. ¿Qué les parece si allá en casa nos cuentan una anécdota que hayan ustedes vivido sobre los murciélagos o que sepan o que alguien les haya contado sobre esto? ¿Qué te parece ese desafío para los que nos están viendo en casa? Muy interesante. Bueno, y ahora vamos a explorar todo esto que nos dijo Betty. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Esta mesa está muy interesante. Cuéntame. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de murciélagos que pertenecen a una colección, es decir, ya están preparados. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo es la forma, porque a lo mejor lo ven en la noche y no ven bien la forma de los murciélagos. Entonces, aquí se pueden ver claramente la forma de las alas. Y lo que les mencionaba es que las alas realmente son la mano extendida del murciélago. ¿Me ayudas, Norma, contando los deditos? A ver, este es el pulgar, ¿no? Ajá. 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente, entonces ellos tienen 5 dedos, así como nosotros, solo que son extendidos y pueden ser incluso del mismo tamaño que todo su brazo o antebrazo, ¿no? Entonces esto les ayuda a poder volar, poder moverse. Y estas membranas son membranas de piel, ¿no? A diferencia de las aves, que bueno, el ave tiene el ala, no es una mano, sino es un apéndice modificado y tienen plumas, ¿no? Exactamente, entonces esto les ayuda a volar. Y también tenemos por aquí, les había comentado que los murciélagos tienen una gran diversidad de tipos de alimentación, entonces aquí tenemos algunos grupos que son importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte de acá, tenemos a los murciélagos que se alimentan de insectos. Ustedes pueden ver que tienen diferente tamaño. ¿Y qué característica les podría llamar la atención de estos tres, por ejemplo? A ver, yo te digo. A mí me llama la atención esta parte que tienen como una cola, pero tienen también membranas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, esta otra cola está como más descubierta, ¿no? Exacto. Entonces tenemos diferentes formas también en las colas. Aquí tiene mucha membrana, pero sí llega a tener una colita que se sale de la membrana. Aquí tenemos una cola completamente extendida y esto les sirve a los murciélagos, imagínense como una red les puede servir. Entonces detectan por ejemplo, al insecto y con esa red lo atrapan y se lo comen. O luego como que los golpean, ¿no? Para que justo el insecto gire y llegue cerca de donde puedan atrapar. Y los puedan atrapar. También pueden ver que, por ejemplo, en claro, en vivo les mostraré una fotito más adelante, pero tienen los ojitos muy reducidos. Entonces, mucha gente piensa que los murciélagos son ciegos y los murciélagos, claro que tienen ojos y pueden ver. Pero no es el principal sentido el que necesitan para orientarse, como habíamos platicado, es la ecolocación. Aquí tenemos otro grupo de murciélagos. Estos se alimentan de plantas, pero de diferentes partes de las plantas. Este más grandecito, ustedes pueden ver, tiene aquí algo salidito que se le llama hoja nasal. Este es un murciélago muy común, también lo podemos encontrar en las ciudades y se alimenta principalmente de frutos. Aquí al lado tenemos otro murciélago, ustedes también lo pueden ver. ¿Qué característica le ves de diferente a este, Norma, pues, por ejemplo? En relación a los demás, es que estos tienen su rostro más alargado y como picudito, ¿no? Estos no son los insectívoros, los que hace rato nos enseñaste, tienen la cara chata, ¿no? Desde mi perspectiva. Y estos están más alargados. Exactamente. Por lo que justamente están relacionados con sus hábitos alimenticios, ¿no? Efectivamente, entonces estos murciélagos que tienen la carita más alargada es porque se alimentan del polen o del néctar de las flores, entonces necesitan esa carita alargada para poder introducirla dentro de la flor. Aquí tenemos otro también que es nectarívoro, pero es un poco más pequeño, ¿ok? ¿Y este grandote? Ah, este grandote. Este murciélago grande que tenemos por acá se llama murciélago pescador. Si le ven, tiene aquí una bandita muy curiosa, muy bonito.
En vivo son mucho más naranjas, son de un color naranja muy bonito y le dicen murciélago pescador o bulldog porque en la carita se le ven como los pliegues que luego tienen los perros bulldog, que ahorita no sé, quizá no se aprecie tanto. Entonces, estos murciélagos lo que hacen es que vuelan cerca de la superficie del agua y pueden localizar peces debajo del agua moviéndose. Entonces, ellos tienen en sus patitas, la parte trasera, la parte posterior, tienen unas patas que son unas garras muy alargadas. Entonces, tienen garras, tienen uñas que son un poco filosas y con eso capturan a los peces y luego se los llevan a la boca, se los comen. Entran al agua y con esas garras lo atrapan. No, ni siquiera entran al agua, como arrastran en la superficie y recogen al pez. Órale. Pues tienen que tener excelente sentido de ubicación para poder hacer eso y en la noche, ¿no? Bueno. Y falta uno, perdón. Falta uno que es, digamos que donde vienen todas la mala reputación de los murciélagos, que es este, que les había comentado que solo tenemos 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre, que es este murciélago que se llama vampiro, nosotros lo conocemos como vampiro. Si se dan cuenta, este murciélago, a diferencia de los otros, tiene como este dedito que no le puedo mover porque ya está muerto, un dedito muy, muy alargado que le sirve para moverse. A diferencia de estos que vuelan y que en la superficie es donde encuentran su alimento, este vuela, localiza por ejemplo a las vacas o a los venados, pecarís, y baja, y entonces utiliza estos deditos para ir como saltando sobre la superficie y atacar a su presa. Entonces, esto que nosotros vemos por fuera también se relaciona con lo que tenemos por dentro, que son los cráneos. Entonces, aquí tenemos diferentes cráneos de grupos. Los alzamos para que los podamos ver. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, cráneos de especies que se alimentan de frutas, que son estos que encontramos por aquí. Si se dan cuenta, tienen un cráneo más o menos achatadito. Por aquí tenemos una especie que se alimenta de polen y néctar, y si ustedes ven, tienen el cráneo un poco más alargadito. Tenemos murciélagos que son súper pequeñitos, como este que se llama miotis. Miren el tamaño del cráneo y es un espécimen adulto. Entonces, súper pequeñito y se alimenta de insectos tan pequeñitos como mosquitos. Pues tiene que ser chiquita su cráneo. Entonces, hay una imagen en donde ustedes van a ver las diferencias de los diferentes cráneos dependiendo del tipo de alimentación. Ustedes van a ver cómo los murciélagos que son frugívoros sí tienen dientes más o menos grandes, pero la parte posterior, que correspondería como a las muelas, es mucho más pequeñita. Los murciélagos que se alimentan de néctar, efectivamente, si ustedes se dan cuenta, casi no tienen dientes, apenitas, unos poquitos. Si nos vamos abajo, los murciélagos que son insectívoros, fíjense cómo están los dientes. Están como muy, se ven como muy filosos. Porque los insectos son muy duros, entonces tienen que tener muchos dientes filosos que les ayuden a romper la coraza de los insectos. En medio tenemos al famoso vampiro. ¿Y qué es lo que resalta del famoso vampiro? Pues ¿no? sus dientes, ¿no? Exacto, sus incisivos y sus caninos son muy, muy fuertes y muy grandes porque le van a servir para morder al animal y para poder sacar un poco de sangre. No piensen que los murciélagos succionan sangre como en las películas. Lo que hacen ellos es que muerden y en su saliva tienen un anticoagulante que van lamiendo y sigue escurriendo la sangre. La pasan, vuelan, hacen un lengüetazo, por decirlo así, y regresan, ¿no? No, se quedan ahí y están lamiendo siempre. El animal no siente nada porque tiene un tipo de anestesia, efectivamente. Bueno, y ¿cómo podemos escucharlos, saber que están ahí? Veo que tienes aquí un aparatito que es como una cajita muy interesante. Sí. Entonces, ustedes imaginarán que es muy difícil estudiar los murciélagos en la noche, es difícil encontrarlos. Entonces, nosotros los biólogos tenemos diferentes herramientas para poder
encontrarlos. Entonces podemos utilizar unas redes de niebla que se colocan, imagínense como si fuera como una telaraña, pero así súper delgadita, en donde ellos se enredan y nosotros luego los sacamos. Pero como les mencioné, más del 70 o el 70% de los murciélagos son insectívoros, y como ellos tienen un nivel de detección muy sofisticado, muchas veces no caen en la red. Ajá, Porque que está detectan la ahí, red ¿no? y no caen. Algunos los agarramos descuidados y sí, pero existen otras formas de poder estudiarlos, y una de ellas es utilizando justamente la ecolocación. Entonces, para eso nosotros utilizamos instrumentos como este, que se llaman bat detectors o ecolocalizadores, y lo que sirve es que estos captan los sonidos que emiten los murciélagos. Nosotros podemos escuchar cierto grupo de sonidos. Tenemos infrasonidos como los que emiten, por ejemplo, las musarañas, que nosotros no escuchamos. Tenemos los sonidos que sí son auditivos para nosotros, perdón, y están los ultrasonidos, que son los que emiten los murciélagos. Nosotros no podemos escucharlos. A lo mejor ustedes dirán, sí, sí he escuchado un murciélago gritando, pero es como que ahora nosotros estamos platicando y que, no sé, alguien nos asuste y gritamos. Entonces los murciélagos no hablan gritando, hablan como nosotros. Ajá, o sea, entonces, es poco probable que los escuchemos. nosotros no los escuchamos cuando están comunicándose. Entonces empleamos estos sonidos, perdón, estos aparatos para transformar estos sonidos en algo que pueda ser auditible para nosotros. Ah, ok. Entonces tenemos aquí unos ejemplos para que ustedes puedan Pues percibir. escucharlos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo se escucharía, por ejemplo, un murciélago insectívoro, este que les mencioné, que se llama Mormops megalophila? Pues vamos a tratar de escucharlo. Vamos a guardar silencio a ver si podemos escucharlo. ¡Oh, qué padre! Gracias al ecolocalizador. Exacto. Entonces, cada murciélago, así como tiene un sonido, tiene una forma. Su sonido tiene como una forma si los pudiéramos visualizar. Esos sonidos nos sirven para poder identificarlos, porque no podemos verlos. Muy bien. O sea, cada murciélago tiene su propio sonido. Sí, ¿Ok? exactamente. ¿Podemos escuchar otro? Claro que sí. Escuchamos otro insectívoro que se llama Pteronotus parnelli. Ese no lo tenemos por aquí. Pero a ver, lo escuchamos. Pues es como más agudito, ¿no? A ver, otro. Ahora, se sigue escuchando. Entonces, ese murciélago también es insectívoro. El ¿Sale? anterior también era insectívoro. Exacto, los dos que mencionamos son insectívoros, son murciélagos insectívoros. Y ahora vamos con este amigo que es el noctilio, el murciélago pescador. Parece un ave. Parece un pollito. Ajá. Efectivamente, entonces, si ustedes se dan cuenta, son sonidos que no podríamos escuchar solamente con la capacidad que nosotros tenemos. Para eso nos apoyamos de esto. Entonces, en sus pantallas ustedes vieron las formas que tienen esos sonidos, si los pudiéramos graficar. Ay, pues O representar. qué padre, porque además esto te va a ayudar a que, pues, solo con el aparatito podamos saber qué especies están presentes en el área, ¿no? Y bueno, visualizando su gráfico de sonido. Exactamente. Bueno, Betty, también sabemos que si los murciélagos no estuvieran presentes, no tendríamos muchos de los productos cotidianos, ¿no? Por aquí tenemos algunas cosas que, gracias a que existen los murciélagos, están con nosotros. Digo, son una pequeña muestra porque habría que traer muchísimas cosas aquí, pero quisimos traer esto para pues, que se dieran una idea de lo importantes que son los murciélagos y que están más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Vamos a ver qué hay Sí, aquí. claro que sí. Bueno, aquí hay, Tequila. ¿Y ahí quién será que nos ayuda a tener tequila? pues yo digo que los murciélagos que polinizan a las cactas, bueno, el agave, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias a los murciélagos que polinizan los agaves, es que nosotros tenemos más plantas de estos agaves que pueden utilizarse para generar tequila.
¿Y esta camisa por qué será que la pusimos aquí? Pues es que es una camisa de algodón. Ajá, y si ustedes tienen una pijama, una camisa súper favorita, es también gracias a los murciélagos, porque los murciélagos nos ayudan a controlar plagas y una de las plagas importantes puede ser la del algodón. Entonces, al tener eso, nos están ayudando. Y por aquí hay algo que se antoja, un tamal. Un tamalito. Pero este tamal creo que tiene de estas hojitas que se llaman acuyo u hoja santa. Así es. Entonces, los murciélagos les encanta, así como a nosotros, el acuyo, pero a ellos no les gustan las hojas, les gusta más el fruto. Y gracias a ellos se dispersan las semillas del acuyo y podemos tener más acuyos de los cuales podamos hacer unos ricos tamales. Así yo he visto unas fotos donde agarran el frutito y lo hacen como una mazorquita, ¿no? Con lo que para nosotros sería comernos un elote, para ellos es comerse el fruto de Exactamente. Y aquí tenemos plátanos. Plátanos también, que estos los obtenemos gracias a la polinización que también pueden hacer los murciélagos. Esto es más en plátanos silvestres. Exactamente. ¿No? Entonces también tenemos la envoltura del tamal gracias a los murciélagos. Exactamente. Y por aquí hay unas guayabas. Exacto. Y ahí los murciélagos, no sé si ustedes, los que vivan en zonas donde tengan guayabas, alguna vez habrán encontrado alguna tirada con aquí marquitas de murciélagos que intentaron llevarse una guayaba, pero les pesó y se les cayó. Y luego caen y se esparcen las semillas, ¿no? Exacto. Oye, pues súper interesante. Me gustó mucho esta plática contigo. Entonces, pues, ¿qué pasaría con nosotros si no existieran los murciélagos? Pues nos perderíamos de muchas cosas buenas, ¿no? Efectivamente. Entonces, hay que cuidar a los murciélagos, hay que ser muy empáticos con ellos, aunque no los veamos, aunque a muchas personas les puedan parecer feos, ellos son muy bonitos, tienen funciones muy importantes para nosotros y hay que conservarlos. Y algo importante, la gente dice que son ratones viejos y no es cierto, los murciélagos desde que son bebés tienen alas, ¿no? Al ratón nunca, por más viejo que esté, le van a salir alas. Exactamente. Pues eso es muy interesante. Y bueno, yo les recomiendo en casa que si quieren desayunar como un murciélago, pues se hagan un licuado de plátano con guayaba y será un desayuno de murciélago. Llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, doctora, los murciélagos están relacionados a la literatura fantástica, al cine, y hay ciertos estigmas sobre ellos. Hay proyectos que quitan esos estigmas y los hacen ver, como yo decía al inicio del programa, como unos animales fascinantes, ¿no? Efectivamente. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que diferentes culturas manejan a los murciélagos de diversas formas. En la cultura china son de buena suerte. No sé si han visto los platos, tienen ciertas estructuras que son murciélagos y son de buena suerte. En nuestra cultura también se consideraban, un poquito quizá ahí también vienen las cuestiones obscuras que vivían en el inframundo, pero se consideraban sagrados. Sin embargo, ahora ya hay mucha más información respecto a que son muy importantes y que nos brindan una gran cantidad de servicios. Y alternativas de literatura también para que desde pequeños las niñas y los niños entiendan por qué son así y para qué, ¿no? Exactamente. Entonces, hay muchos cuentos donde platican cuál es la forma de vida de los murciélagos, de qué se alimentan y por qué son útiles para el ser humano. ¿Qué aprendimos hoy, Citlali, entonces? Bueno, hoy aprendimos muchísimas cosas con este fascinante tema. Aprendimos, por ejemplo, que los murciélagos son los únicos mamíferos voladores, ¿sí? Que comen frutas, insectos, polen, néctar y que solo el 1% de ellos se alimenta de sangre. También aprendimos que se orientan por la localización. Gracias. Y que, bueno, eso lo hace muy interesante también. Que nos ayudan a controlar plagas de insectos, ¿no? Por ejemplo, en el algodón, que sería terrible que nos quedáramos sin algodón. Y que además de eso son polinizadores, ¿no? Muy importantes, fundamentales, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Gracias, Citlali. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en otra emisión de Vive Conciencia. Recuerden, comentarios, dudas, preguntas o compartir con nosotros el trabajo que han desarrollado a lo largo de los programas en el correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hasta la próxima.